Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre los músicos, que hay un poquito de confusión, especialmente de qué es un músico y qué hace un músico. Y eso pareciera que fuera algo como que, bueno, un músico es una persona que hace música. Sí, pero es que también hay un nivel de especialización muy grande en la música. Y eso es algo que hay muchas personas que no son conscientes del nivel de especialización. Por ejemplo, voy a hacer una comparación y es como si yo dijera, en música existe algo como si las personas dijeran que una persona es un piloto. Y si una persona dice, pues yo soy un piloto, eso significa que maneja aviones, que maneja lanchas, que maneja todo lo que se puede manejar y que también eso también incluye ser chofer y que también trabaja en buses escolares y que trabaja así. Entonces, nada que ver. Un piloto, digamos que un piloto de carros de carrera es especializado en manejar carros de carrera. Un piloto de carros de carrera no maneja aviones de combate. Y eso es una cosa que ocurre en la música que sucede exactamente igual. Solo que en la música tenemos una gran diversidad y variedad de carreras entre intérpretes, entre directores, entre compositores, entre personas que solamente músicos teóricos, entre musicólogos, entre etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de las mismas áreas, dentro de la misma área de intérpretes y dentro de la misma área de compositores, también existen ramificaciones. ¿Qué tipo de compositores? Entonces existen muchos tipos de compositores que se especializan en diferentes áreas de la composición. No todos los compositores van a escribir pop, no todos los compositores van a escribir música contemporánea, no todos los compositores hacen clasicismo, no todos los compositores hacen etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas es algo que es importantísimo aclarar. Y por esa razón voy a hablar sobre las habilidades que tienen que tener los músicos. Y vamos a separarlo dentro de la carrera de música, pero también vamos a separarlo las diferentes carreras dentro de la carrera de música. Vamos a hablar, por ejemplo, rápidamente de cuáles son las divisiones que hay. Tenemos intérpretes, también le llamamos como instrumentistas. ¿Por qué le llamamos intérprete? Porque es una persona que no escribe su propia música, sino que utiliza música que ya está escrita por otra persona e interpreta según su experiencia, según sus ideas, eso. El otro área que existe, obviamente, son los directores. Es una carrera completamente diferente. Y también tenemos, obviamente, lo que son los compositores. Obviamente tenemos el área de jazz, que es súper gigantesco, o el área de música folclórica. Vamos a comenzar con la parte de los intérpretes. Ser intérprete es también muy amplio. Y la primera habilidad que es importante tomar en cuenta que tiene un intérprete, la principal habilidad que tiene que tener el músico es leer música. Un intérprete que no lee música, sino saca oído las cosas, eso es como que un medio músico. Porque la música es una cosa que tantas personas pueden hacer y es una habilidad que personas que no tienen ningún tipo de estudio pueden hacer. Entonces las personas se crean con una gran confusión entre, bueno, ¿qué es un músico y qué no es un músico? Bueno, entonces para cortarlo, es una persona que obviamente sabe de música, sabe de teoría, sabe y puede leer música. Eso es un intérprete. Y dentro de esos instrumentos, dentro de esas habilidades es muy importante porque también existe una elección de carrera. Y eso es una de las cosas que yo quiero hablar. Vamos a hablar el día de hoy, elección de carrera dentro del área de los músicos. Cuando tú eliges ser un intérprete, que es tocar un instrumento, dentro del área de música, y que tienes que aprender a leer partituras, tienes que tener ciertas habilidades. Y no todos los instrumentos requieren ciertas las mismas habilidades que otros. Hay instrumentos que requieren unas habilidades diferentes, completamente diferentes a otros. En la música, al igual que en cualquier otra carrera, es extremadamente importante tener un enfoque. Lo que tú haces bien, lo debes estudiar. Tú también puedes estudiar lo que te cuesta como para aprender, pero sí, pero definitivamente por una buena carrera necesitas tocar lo que te facilite, hacer las cosas que son fáciles para ti. Si yo no soy bueno cantando, entonces yo no voy a cantar, no voy a ser un cantante de ópera. Simplemente como que cero oportunidades de tener una carrera. Así me gusta cantar. Es como que, que me gusta el reto de aprender a tocar un instrumento que yo soy absolutamente malísimo. Y que no lo haga. O sea, lo puedes hacer por aprendizaje personal, pero si es por profesionalmente,
elige otro instrumento. Si tú estás eligiendo una carrera, tienes que elegir si quieres tocar un instrumento de cuerdas, un instrumento de viento o un instrumento de percusión. O quieres cantar. Si te facilita tocar guitarra, ese tipo de cosas, elige instrumentos de cuerda. Si se te facilita hacer ritmos, elige un instrumento de percusión. Los instrumentos como por ejemplo que son los violines, viola, violonchelo y contrabajo, son instrumentos que les llamamos que son instrumentos no temperados. No temperados significa que no tienen las líneas para saber dónde uno tiene que poner los dedos. Entonces uno tiene que tener muy buen oído. Eso es súper importante. Esos instrumentos, esos 4 instrumentos, uno pasa el 80% del tiempo preocupándose porque se ven afinados. Y esos instrumentos tienen un nivel de cuidado con la afinación mucho más alta que todos los otros instrumentos. Tienes que estudiar la afinación todos los días, siempre. O sea, por un montón de años. Si tocas un instrumento como clarinete, o tocas piano, no te tienes que preocupar. Piano no te tienes que preocupar por la afinación. Cuando se toca piano, entonces es como que tiene un enfoque más rítmico. Si tienes excelente coordinación, piano puede ser una buena opción. Percusión, algunos instrumentos de percusión, como batería, por ejemplo, es un instrumento que requiere mucha coordinación. Órgano es un instrumento que requiere altísima coordinación. Dependiendo, si tú quieres ser instrumentista de viento, tienes que saber qué tipo de música te gusta tocar. Porque si tocas, por ejemplo, trompeta, puedes tocar, por ejemplo, en orquestas, porque las orquestas tienen trompeta, y también puedes tocar jazz, y también puedes tocar otros estilos que tienen trompeta. Pero si, por ejemplo, tocas oboe, hay un instrumento que casi no se toca en el jazz, casi no se toca. Entonces tiene un enfoque muchísimo más clásico que no vas a conseguir en otros estilos de música. Si tocas, por ejemplo, corno, obviamente muy raro es una orquesta de jazz tienes que tocar, por ejemplo, una big band o algo así. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un violinista la habilidad número 1 que tiene que tener es leer. Tiene que ser muy bueno con la afinación, capaz de estar tocando junto con otras personas. Tiene que ser rápido leyendo partituras. Pero en cambio, por ejemplo, si agarramos un guitarrista de jazz, es completamente diferente la habilidad que tiene que tener. El guitarrista de jazz no tiene que leer partituras, pero tiene que ser muy bueno, buenísimo en armonía. Un violinista no tiene que ser bueno en armonía. Un guitarrista de jazz tiene que ser muy bueno en armonía. Muy bueno en armonía, muy bueno improvisando y muy buen oído. Tiene que tener muy buen oído. Otro ejemplo, por ejemplo, que podría decir es el piano. Entonces tenemos, por ejemplo, violín, piano y guitarra. Son instrumentistas y requieren habilidades diferentes. El piano es un instrumento que tú también tienes que poder leer muy rápido. Pero el piano también tiene unas ventajas que cuando tú tocas piano se abren muchísimas más posibilidades en todo el área pedagógica. Porque si tú lo que vas a hacer es enseñar, es súper importante que toques piano y tú puedes acompañar a otros. Bueno, gracias a todos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana.